Y ahorita en temporada de diciembre, si usted va a viajar, descanse, coma rico, disfrute, no coma tanto buñuelo porque después se nos nota, pero también dése la oportunidad de predicar acerca de Cristo. Eso se lo voy a enseñar, ese es el mensaje que le voy a compartir el día 24 de diciembre, como ya se informó, es virtual, así que tenga expectativa, está bien que vaya y descanse, comparta con su familia, pero uno nunca se aparta de la presencia de Dios. Desafortunadamente, las celebridades de fin de año, muchos creyentes tienden a enfriarse y nosotros debemos hacer todo lo contrario. Y bueno, ¿cuántos vienen con expectativa hoy? ¿Cuántos hijos de Dios viven con expectativa? ¿Alguien acá alcanza a leer lo que dice aquí? Te amo con todo mi corazón. ¿Cuántos aman con todo su corazón a Dios? Ok, ¿qué dijo el pastor José hace un mes? Si recuerda, Dios nos dijo, les enseñé, le transmití lo que Dios puso en nuestro corazón, y es que la enseñanza de hoy lo íbamos a llevar de alguna manera práctica, es decir, lo que hoy, 4 aspectos que nosotros vamos a compartir es porque ya lo hemos estado viviendo durante estos 11 meses del 2025. Hoy lo que vamos a hacer es que, como ya usted oró, la semana anterior le dije, ore y prepare una moneda, un billete, uno verde, uno morado, no sé lo que usted haya orado. Hoy al final le pido que por favor vamos a llevar este ejercicio a la práctica con una sorpresa especial. Y la sorpresa especial es que tenemos una posta diferente que va a venir aquí a adorarle. Incluso, ¿dónde está Javier? El papá de Rafa. ¿Estás aquí, Javier? Bienvenido. El abuelo de Rafita, abuelo, papá. Miren de dónde sacó la pinta Rafa, el hijo de Pau. Amamos a Rafael en este lugar, ¿oíste, Javier? Y qué rico que puedas venir a ver a tu nieto hoy aquí de lo que Dios está haciendo en casa. Así que, ¿cuántos vienen con expectativa? ¿Cuántos tienen expectativa? ¿Cuántos han dicho, Señor, no se acaba el año? ¿Cuántos dicen, Señor, yo tengo la misma fuerza, el mismo vigor, fortaleza y valentía como cuando Dios le dijo a Josué, ve, él dijo, 40 fue con la misma fuerza y luego tiene 85 y le dice, Señor, reclamando su promesa, tengo la misma fuerza cuando dijiste, ve y conquista el monte, porque quiero decirte que este año no se ha acabado aún. No, parece que el emocionado soy yo. A mí me emociona la palabra, pero en el buen sentido. Así que le pido que por favor vaya a su Biblia, 2 Corintios capítulo 9, a partir del verso 6. Allí vamos a desarrollar la enseñanza en esta mañana. Le voy a compartir 4 principios que son elementales, fundamentales, son el piso, la plataforma para que tú y yo podamos entender lo que es el corazón generoso de Dios. Hoy quiero hablarte, ese es el tema central. Sé que el mes son las finanzas, pero hoy quiero hablarte acerca del corazón generoso y dadivoso de Dios. Dice la palabra de Dios que Él quitaría nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, sentimiento y emociones nuevas. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Y dice la palabra de Dios, mi Dios pues, Pablo en Filipenses, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llega porque llega. ¿Cómo? No sé. Ese es el trabajo de Dios. La palabra de Dios dice, bendito y alabado el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda, eso no cambia, toda bendición espiritual en lugares celestiales. El título del mensaje en esta mañana es Vive con expectativa de cosecha. Un hijo de Dios que siembra tesoros, talentos, habilidades, recursos, carisma, don, tiene que vivir con expectativa de cosecha, porque tú y yo no vivimos por lo que determina este mundo, por las leyes, por las normas de este mundo, sino que tú y yo, siendo hijos de Dios, ahora tenemos una expectativa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esa expectativa está en una persona y esa persona es Cristo. Recuerde que fue la plataforma, el piso del mensaje que Dios nos trajo a través de nuestro pastor. ¿Cómo tú y yo podemos vivir como hijos de Dios en un mundo de muertos? Podemos vivir siendo bendecidos, prosperados, y no solo eso, sino siendo un canal de bendición. Y el apóstol Pablo dice, 2 Corintios capítulo 9, la Reina Valera, verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente,
y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, él se dedica a escribir dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9, que el contexto general es acerca de la generosidad de Dios. Y él lleva esto de una manera práctica, cómo está animando a una iglesia que había prometido una ofrenda para una iglesia que estaba en necesidad, y él no lo hace desde su alma, desde su emoción, sino que los anima desde la palabra de Dios, que puedan entender y comprender el corazón generoso de Dios. Y eso es lo que te vengo a transmitir de parte de Dios, que tú y yo podamos comprender el corazón generoso de nuestro Padre. Dice su palabra que de tal manera Él nos amó, que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios en Filipenses que Él se hizo pobre para enriquecernos. Dice la palabra de Dios en Romanos que si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no ha de darnos todo lo que tú y yo requerimos para cumplir el propósito de Dios? Así que cuando tú entregas al Señor, te entregas al Señor sin reservas, no vives con duda, con miedo, afán e inseguridad. Tenga esto presente, sino que vives con expectativa. Escucha, tú no vives esperando lo mínimo, sino que vives esperando un milagro sobrenatural de Dios, abundante. Pipe lo decía, algunos lanzan la semilla y lo hacen sin expectativa. Hoy quiero recordarte que Dios, en medio de la bendición que ha determinado a través de Cristo, Él ha inmerso dos bendiciones: el pan para comer y la semilla, pero Él primero da la semilla. Escúchelo, porque esto es muy importante. Para que tú puedas comer el pan, primero tienes que sembrar la semilla. Así que si hasta hoy, 30 de noviembre, te has estado comiendo la semilla, esa es la razón por la cual no tienes expectativa de cosecha. Pero si tú has estado sembrando 11 meses, hoy tienes que tener expectativa de cosecha. Así que aquí hay algo muy valioso. Este principio, quiero decirte, iglesia, es inquebrantable. Pablo no habla solo de dinero, habla del corazón, de la actitud con la que damos. Este principio se termina extendiendo a cada una de nuestras áreas. Cuando tú siembras tiempo, cuando tú siembras amor, servicio, fe, recursos, oración, estás activando una ley espiritual, y es la ley de la siembra y la cosecha. Escuche, porque esto es un principio muy profundo que aplica a creyentes y no creyentes. Yo tengo un tío en especial que ese hombre siembra en una forma increíble y siempre ha tenido. ¿Por qué? Porque lo que se cumple es la palabra de Dios, y aquellos que ponemos en práctica la palabra de Dios, por ende ella va a dar un fruto. Así que dar sin reservas no es un acto emocional ni momentáneo. Esto es muy importante. Mira, porque si tú comprendes esta verdad, o sea, tú vas a entender lo que es salud financiera. Vas a entender lo que es ser próspero financieramente. Ojo, que yo no te estoy hablando solo de dinero. Nosotros creemos que Dios bendice y prospera, tan solo que Dios nos lleva a guardar nuestro corazón, porque no tú te vas a salir del balance que Dios espera. Y este principio se extiende a cada área de tu vida. Cuando tú das sin reserva, esto no lo haces emocionalmente, y esto es muy puntual. O sea, los hijos de Dios dice que somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando tú das guiado por el Espíritu Santo, estás sembrando, o sea, estás sembrando. Si tú das sin ser guiado del Espíritu Santo, o ser guiado por la persona del Espíritu Santo, quiero decirte que esto no va a tener ningún fruto. Así que esto es confiar en que Dios no se queda con nada. Es sembrar aunque no veas, y esperar aunque aún no recibas, porque tu cosecha está segura. Cuando tú estás convencido, plenamente convencido, como estaba Abraham, libro de Romanos dice que él estaba plenamente convencido. Él tenía la fe, la certeza, la convicción en su corazón que Dios era más poderoso. Y la semilla que él iba a sembrar era, en este caso, Isaac, su hijo, parte de la promesa. Pero él estaba tan convencido que esa semilla, que de una otra manera es tipo de Cristo, porque eso es lo que se está representando aquí, iba a gestar una cosecha. Así que cuando tú te has plantado en el Señor, has echado raíces profundas, tienes que tener expectativa de cosecha. ¿Por qué? Porque la cosecha es segura. Porque una vida rendida a Dios es una vida que tiene expectativa constante. ¿Cómo llegaste esta mañana aquí?
Hace un rato le decía al segundo servicio que muchos llegan a la iglesia como que, ahí vamos a ver qué nos pringa, qué nos cae. O sea, vamos a ver qué dice ese pastor ahí, vamos a ver qué dice ese man ahí. Y es así, tú te puedes, pero es así. Sabes que hay dos cosas que deben suceder en tu vida cuando vienes a la iglesia. Primero, tú llegas acá con un corazón, actitud de adoración para recibir y también de dar. Si verdaderamente has comprendido la prosperidad de Dios. Así que cuando tú vives con expectativa de cosecha, cuando has sembrado tu vida, tiempo, tesoros y talentos, no vives bajo la escasez. Caminas esperando milagros sobrenaturales en tu vida. No vives con temor al mañana, sino que vives con la fe, la certeza, la confianza, la convicción en tu corazón que lo que has sembrado hasta hoy, 30 de noviembre, tiene una cosecha. La pregunta que debemos hacernos es, ¿la semilla que he estado sembrando si es la correcta? La siguiente, ¿te has estado comiendo la semilla? Porque creo que hoy es una buena mañana de parte de Dios. Si te has comido la semilla y el pan, es una buena mañana para poner en orden la casa. Es una buena mañana para decir, Señor, a partir de hoy decido ser fiel con todo lo que me has dado. La iglesia a la que Pablo escribe no tenía abundancia económica, lo que tenía era una fe abundante, ¿yo? Ellos dieron todo su tiempo, recursos, sus vidas y Dios responde con multiplicación. Porque ellos no dieron desde la comodidad, sino que dieron desde la convicción. Cuando tú das desde la convicción que estás adorando a Dios, lo haces por fe, eso termina reflejando un acto de confianza. Así también, cuando nosotros, cada uno de nosotros, entregamos al Señor sin reservas, sin condiciones, vas a ver a Dios obrar de manera sobrenatural. ¿Sabes? Que cuando tú das toda tu vida al servicio de Dios, que es una de las cosas que en una conversación tuve con mi pastor, y vamos a finalizar el mes de diciembre enseñando acerca de eso, con ir más profundo, poder movernos en el amor de Dios, poder amar como Dios ama, poder sentir el amor de Dios, poder entender y comprender que nuestro tiempo, tesoros, recursos, habilidades, riquezas deben ser puestos al servicio de Dios. Esto te lleva a tener tu corazón centrado, y tu corazón centrado está en una persona que es Cristo, que te conozcan a ti, que tengan vida eterna, el único y verdadero Dios, y a Cristo a quien has enviado. Así que cuando tú tienes claridad de esto, tú vives con expectativa. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo que tiene actitud de siervo. Yo soy un convencido que Dios, en medio de su amor, desde el momento en que te rescató, te apartó, te salvó, te purificó, te santificó, dentro de ti depositó un carisma, un don para multiplicar y administrar. Así que lo primero es, siembra con libertad. Mire la persona a su lado. Dile, siembra con libertad. Dile, siembra con libertad. Ahora dígaselo con fe, siembra con libertad. ¿Por qué? Porque Pablo dice, segunda a los Corintios, capítulo 9, verso 6, nos recuerden lo siguiente. Esta es la Nueva Traducción Viviente y voy a desarrollar la enseñanza. Un agricultor, Dios nos compara aquí con un agricultor, que siembra solo unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Muchos de nosotros vivimos o estamos esperando una cosecha que no hemos sembrado. Quiero decirle que esto sucede en la iglesia, esto no sucede solo en TNT. Y tú no puedes cosechar algo que nunca has sembrado. Para que tú puedas cosechar, tú tienes que invertir de tu tiempo, de tus tesoros y talentos, es decir, toda tu vida, todo vuestro ser. Así que en el reino de Dios quiero decirte que este principio espiritual trabaja de una manera diferente, porque lo que se pone en práctica es una ley espiritual que dice Pablo en Gálatas y aquí en 2 Corintios. Tú cosechas lo que siembras y tu cosecha será de acorde a la semilla que tú has depositado para que dé un fruto. Y tú depositas dinero, sí, puede ser dinero, tiempo, servicio, perdón, palabras, amor, fe, convicción, perseverancia, para que tú puedas, escúchalo, para que tú puedas recibir tu cosecha, has tenido que haber sido fiel. Y oro para que esta verdad que ha sido mi oración,
Porque tú puedes poner esto en práctica hoy ocasionalmente. O sea, tú puedes diezmar y ofrendar de vez en cuando, de mes en cuando sientas. Porque ahorita muchos están así alegres, gozosos y contentos, y luego, ¿qué pasa con tu vida? Porque la única garantía que tú tienes de ver una cosecha firme, plena, abundante, es cuando tú eres fiel en todo tu ser sembrado en el propósito de Dios. Este principio es importante porque en el reino de Dios todo comienza como una semilla. La primera semilla que fue sembrada por Dios fue su Hijo hace más de 2000 años, Cristo, una semilla espiritual. Y hoy, después de 2000 años, tú y yo hoy estamos aquí a causa de esa semilla. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que esa semilla seguirá dando un fruto, y ese fruto ni siquiera es para esta tierra, sino que trascienda la eternidad y por la eternidad. Así que cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, no estaba simplemente pidiendo una ofrenda, no, él estaba enseñando un principio eterno y espiritual. O sea, el creyente, escucha, porque esto es muy hermoso, el creyente que ha comprendido esta verdad, en todo le da el primer lugar a Dios. Y este consejo yo se lo doy a los hombres cuando están creyendo por un ascenso, cuando están creyendo por una promoción, cuando están creyendo por un mejor cargo remunerado, a los hombres y mujeres, aquellos con los cuales he tenido la conversación, y hoy se lo hago público a toda la iglesia. Mi pregunta es, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué quieres ganar más? O sea, ¿por qué quieres tener más entrada? ¿Para mí? ¿Para más compras? Que no están mal, o para bendecir más la obra de Dios. Y aquellos que han puesto en práctica en esto, lo saben. Así que tú cosechas en la proporción de tu siembra. Si tú siembras solo una semilla, pues sí, vas a tener un fruto chévere, bacano, pero va a ser escaso. Y muchas personas siembran sin esperanza, dan sin alegría y viven sin expectativa. A mí me encanta el ejercicio que hacemos hace algún tiempo para acá. Y es que cuando recolectamos los diezmos y las ofrendas, hay algunos que llegan con cara de tranca. Y se les está diciendo, sonríe. Si tú nos puedes sonreír trayendo acá, tenemos un problema. O sea, tu corazón, por eso introduje la enseñanza, hablándole acerca del corazón generoso y dadivoso de Dios. ¿Qué dice acá? Bueno, quiero decirle que el verdadero amor por Dios siempre da. El amor de Dios siempre da. El amor de Dios no se queda con nada de lo que Dios ha depositado en sus manos. Recuerde que fue uno de los principios que enseñó nuestra pastora Mari la semana anterior, que no se trata de la cantidad, sino en las manos de quien depositas lo que Dios te ha dado. Porque cuando todo lo que Dios te ha dado está depositado en las manos correctas, tú tienes que tener expectativa de cosecha. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es fiel, Dios es generoso y Él honra a quienes ponen en práctica su palabra. Así que vivir con expectativa de cosecha no es presunción, no es orgullo, no es arrogancia. Esto es un acto de fe y de confianza. Vivir con expectativa de cosecha, escúchalo bien, no es avaricia, no es codicia, es confianza en Dios. Porque Dios promete, Dios no promete cosecha para los ávaros o los indiferentes, sino para aquellos que siembran con libertad, gozo y fe. Pablo dice en Gálatas 6:7, no se engañen a sí mismos, nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos tienen expectativa de cosecha? Parece que no todos. ¿Cuántos tienen expectativa de cosecha? Okay. Pablo advierte con fuerza, no se engañen. Esta frase indica que algunos creyentes podían estar autoengañándose, como enseñó mi pastor, honestamente engañados, pensando que podemos manipular o evadir los principios de Dios. Quiero decirte que ante papá Dios no hay nada oculto. Dice que sus ojos recorren toda la tierra. Él no solo conoce la semilla, la cantidad de semilla que ha puesto en tu mano, sino la cantidad, más allá de la cantidad, es la motivación que hay en todo lo que le damos.
No se engañen, esta frase indica que algunos creyentes se están engañando, lo cual debe ser cambiado rotundamente, porque cuando tú le has dado tu primer lugar a Dios, Él siempre va a ocupar tu corazón. Por ende, lo que le vas a dar a Él siempre es lo mejor. Esta mañana tenía una reunión con el grupo de hombres, oración, y les enseñaba, y en estos días atrás estaba orando. Y Dios me hizo una pregunta, me despertó toscamente en medio de un sueño. ¿Qué tienes en tu mano para darme? Y yo así, ¿cómo así que qué tengo en tu mano? Y volvió y me dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y le dije, Señor, bueno, pero yo renuncié a mi trabajo, he renunciado a mis sueños. Bueno, ¿qué tienes en tu mano? Y la semana anterior me preguntó, ¿qué tienes en tu mano? ¿Ya preparaste tu corazón? Entonces oré y preparamos una ofrenda ya en nuestro corazón, escúchelo, porque es aquí, esta es la clave. Esto es lo elemental, tu corazoncito. Por eso el escritor de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Pablo dice que tú y yo debemos cuidarnos del amor al dinero. Cuando tú has entendido que el amo, escúchalo, el dinero no es tu amo, sino un siervo, tu corazón está guardado de la avaricia. Ahora, cuando tú siembras obediencia, cosechas bendición. Si tú siembras carne, tienes un problema porque vas a sembrar corrupción. Ahora, si tú siembras en libertad, vas a recibir una cosecha generosa, Jonathan. Y quiero ilustrártelo con Abraham. Abraham sembró con libertad cuando ofreció a Isaac. Cuando digo libertad, yo quiero mostrarte el contexto porque en el Génesis capítulo 22 dice que cuando Dios le llama, le habla, Él le da una indicación, dice que inmediatamente madrugó. No le contó a Sarita porque con Sarita iba a tener un problema, el sacrificado iba a ser él y no Isaac. A mí me encanta porque Dios en su orden habla al hombre en la casa. Desde el principio yo lo veo. Cuando un hombre no ha entendido este principio, vulnera la finanza, vulnera los principios, vive mal, vive con inseguridad, vive con miedo. Cree que su seguridad es los recursos que tiene allí. Quiero decirte que tu dinero no está seguro en una cuenta bancaria. Así que Abraham sembró con libertad cuando ofreció a Isaac, su hijo, en obediencia a Dios. Esto no fue una siembra forzada, sino voluntaria. No dice que él renegó. No. Dice que él se preparó, se levantó temprano, ensilló el burro, preparó la leña, se llevó sus siervos, madrugó y se fue ¿a dónde? Al lugar. Así que cuando tú depositas con generosidad en el lugar correcto lo que Dios te ha dicho que le des, tu corazón va a estar confiado y seguro. ¿Cuál fue la cosecha de Abraham? Quiero decirte o recordarte que Dios juró bendecirlo en gran manera. ¿Sucedió? Claro, Él es llamado el Padre de la fe. Él de una u otra manera representa lo que era nuestra naturaleza corrupta, caída, llena de ídolos. Abraham sembró con libertad, sin reserva, y recibió una cosecha eterna y espiritual. Y hoy está allá descrito en el libro de Hebreos o carta a los Hebreos como uno de los héroes de la fe. Ahora esto te lleva a lo segundo. ¿Sí recuerda lo primero? Dar con libertad, da con libertad. Lo segundo, ¿cuántos les gusta ser dadores gozosos y alegres? Dígale a su hermano, da con gozo. Sonríe y dile, da con gozo. Porque hay algunos que están como esos padres que le compran algo a sus hijos. Yo, ahora que soy pastor, le cobro el 10% a mi esposa y a mis hijas cuando vamos a restaurante. Ojo que esto no es bíblico. Y ya ni lo pido, sino que... Y a veces mi esposa... O de aquí para allá también. Se le oye, pero la mejor parte de la presita, la última. ¿Cuántos saben que la última presita, lo último que queda en el plato es lo más delicioso? Y ella llega... Hay algunos que se están comiendo hasta lo último. Se están comiendo el pan y la semilla. Así que da con gozo. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Wow. Escuche, porque esto no se trata de cantidad. Corazón, calidad. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Alegría se refiere a gozo, plenitud. Así que el dar no es solo una acción externa, sino una actitud interna del corazón.
Pablo dice, Dios ama al dador alegre. Eso significa que la actitud detrás de la oración, de la acción también cuenta. Quiero mostrártelo, porque yo veo en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento un jovencito de 19, no es veraz, pero estaba entre 19 y 21 años, que él propuso en su corazón guardarse todo su ser, espíritu, alma y cuerpo y rendirlo al servicio de Dios. Cuando tú propones en tu corazón, no solo cuenta lo que muchos hacen externamente. Recuerde que ese era un problema de los religiosos cuando el Señor Jesús estaba en el templo y dice que muchos daban para que vieran, y Dios los confronta y le enseña un principio muy importante a sus discípulos, porque llegó una mujer, que era el texto con el que Luisa desarrollaba los diezmos y las ofrendas la semana anterior. Dice que solo tenía 2 dracmas, 2 monedas, las monedas de menos valor. Así que ella lo que hizo fue, propuso en su corazón darle a Dios el primer lugar a Dios, porque en ese contexto las viudas eran desamparadas. Así que ella ni siquiera estaba confiando en un hombre, sino que estaba confiando en Dios como su proveedor. Cuando tú propones en tu corazón, cuando tú das con gozo, con alegría, o sea, tienes expectativa de cosecha, iglesia. Ahora, el gozo en el dar refleja tu confianza en Dios. Dar con tristeza revela que creemos que perdemos algo. Pero dar con gozo es creer que estamos sembrando en una tierra fértil. Wow. Proverbios 11:25, el rey Salomón dijo, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así, Pipe lo decía. O sea, cuando tú depositas tu semilla, tarde o temprano tendrá que llegar esa semilla. Sabe que lo que tú y yo sembramos en este tiempo y en este momento que nos ha correspondido vivir, quizás no lo vamos a cosechar, pero nosotros tenemos una familia. Yo animo a Majo, que ya está en edad de merecer, que ella me va a dar varios nietos. Amén, pastora, por favor, iglesia, amén. Dios me dijo que orar aquí por pelado y hasta la barriga de mi hija ya está siendo orada. Pero yo viví una niñez en escasez. Escasez, necesidad. Pero ahora en el Señor, yo voy a ser un abuelo chévere, bacano. ¿En serio? Porque yo creo que en nuestra vida de entrega al Señor, miren, la mejor cosecha la van a recibir mis nietos y mis nietas. ¿Es así o no es así, Luz Amparo? Está María José. Yo no sé, pero cuando uno va de Luz Amparo, qué cosa es bacana. Si eso lo hace con uno, yo no me imagino cómo atiende a María José. ¿Cierto, hijita hermosa? Bien cuidadita, bien comidita. O sea, su papá no es un papá irresponsable, ¿yo? Dios no es un Dios irresponsable. No. Así que Proverbios 11:25, aquí se describe la palabra en hebreo nepesh. Implica literalmente un alma de bendición. Es alguien cuyo interior está dispuesto a dar con disposición, con entrega, sin reserva. También la palabra prosperada se traduce en hebreo como dashen, que implica ser engrandecido, satisfecho, enriquecido, multiplicado. Así que este verso enseña que el generoso no se empobrece, sino que se enriquece más. Es decir, la fuerza de la reciprocidad divina está en que se puede satisfacer a otros, pero asimismo seremos satisfechos. Así que este texto muestra que la generosidad no empobrece, sino que multiplica lo que Dios te ha dado. Oiga, las matemáticas de Dios son totalmente diferentes. Por eso cuando Dios te dice, dame el 100% de lo que es mío, para ti tiene que ser más el 90 que el 100. Cuando Dios te dice, dame el 10, el 90 representa más que el 100. Y te lo voy a ilustrar con la viuda de Sarepta, una mujer que estaba en quiebra, en bancarrota, lo había perdido absolutamente todo. Y narra la escritura en 1 Reyes, capítulo 17, versos 6 al 18. Dice que ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Escúchalo porque esto es muy profundo. Un poco de harina y un poco de aceite, un poco de harina y un poco de aceite. Y Dios había elegido a su siervo para que ella fuera bendecida.
ella no obedeció literalmente, en este caso al profeta, sino que obedeció a Dios, porque Dios fue el que puso el querer como el hacer en ella, para que ella soltara el puñado de harina y dejase correr el aceite, y no para ella, para preparar para ella, sino para dar al profeta un tipo de Cristo, de Dios, dándole el primer lugar a Dios. Así que cuando ella abrió su mano, desempuñó, pudo abrirla para recibir abundantemente y la escasez se acabó. Así que esta mujer dio con gozo lo último que tenía, un poco de harina y aceite para alimentar al profeta Elías. En medio de su pobreza, ¿ella qué eligió? Obedecer a Dios. Te pregunto hasta hoy, ¿qué te ha pedido Dios y no ha sido fiel? ¿Qué indicación Dios te ha dado y no ha sido fiel? ¿Qué indicación ha estado Dios todos estos 11 meses diciéndome? Porque quizás tienes una lucha con darle lo que le pertenece a Dios. Porque si pudiste comprender, Dios nos enseñó hace algunas semanas que tú y yo no somos dueños, somos mayordomos. Un mayordomo no es dueño, cuida, administra, multiplica y es un corazón generoso. Te lo digo así. Porque hasta que tú no le des el primer lugar a Dios en tu área financiera, no vas a poder experimentar la abundancia de Dios. O sea, qué pena. Yo sé que esto pega duro, pero tengo que ponerle la vacuna porque yo un día tendré que estar delante de Dios y me va a decir, oye, cabezón, ¿no te dije que debías enseñarle a mi iglesia a ser generosos? Yo estoy transmitiendo lo que papá Dios dijo. Ahora, el ejercicio es suyo. Su generosidad, escucha, la generosidad de esta mujer fue recompensada con una provisión sobrenatural que no se agotó durante toda la sequía. Ella no dio con tristeza ni miedo, sino con fe, con gozo, con confianza. Y su casa recibió todo lo que Dios había provisto. Probadme en esto, dice Malaquías. Probadme en esto. Oiga, yo no veo en otro texto que diga Dios probadme. No veo muchas caras sonrientes. Pero esto lo necesitamos. ¿En serio? O sea, yo le traigo esto porque le amo. Y seríamos un hipócrita en mi casa si nosotros le hablásemos algo que no experimentamos. Usted conoce el corazón de mi pastor. Mi pastor me ha enseñado y me dice, hijo, vamos a sembrar en la iglesia, los siervos somos los primeros. Eso yo lo he visto de mi pastor. Eso él me lo ha enseñado. En estos días me daba unas indicaciones, hijo, nosotros somos los primeros. Pero tú debes de tener esa convicción en tu corazón. Porque hasta que nosotros no soltamos esto que tenemos empuñado, ¿qué pasa si esa mujer no suelta, no abre su mano para que caiga sobre la taza? Para mezclar la harina, echarle el agua y el aceite y la sal. Diego, tú que eres cocinero, ¿qué salía de ahí? ¿Qué, una arepita? ¿Y qué dijo ella? Cocinaré, comeremos y nos echemos a morir. Bueno, hay algunos que están agonizando espiritual y financieramente porque no han soltado lo que tienen empuñado. Y esto te lleva a lo tercero, y es que cuando tú y yo soltamos lo que tenemos en la manito, ¿cierto? ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Lo haces por fe. O sea, tienes fe. Y eso te lleva a esperar en Dios, a confiar en Dios. Y eso es lo tercero. Espera con fe. Richard, dile a Jonathan, espera con fe. María José, dile a Libardo, espera con fe. Víctor, dile a Viviana, espera con fe, así como me esperaste a mí, mujer. Sabe que mi Mari se fue para Barranquilla, nosotros fuimos novios en el bachillerato y ella sabía que este macho tenía que sacarle cría. Y ella esperaba. Y yo esperé, ¿es cierto, mi Mari? Me está regañando. No digas eso. Me están escuchando, perdón. Los dichos, me dice mi pastor. Pero cuando tú esperas con fe,
Pablo dice en el verso 8, y Dios proveerá con generosidad todo, escuche esto, todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¡Wow! 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 Oiga, el corazón de Dios no es escaso. Así que cuando tú abres tu mano, Rafael Jiménez, la abres es para sembrar. Aquí Pablo hace una declaración poderosa. Dios no solo provee, sino Él es el Todopoderoso, como lo dice Deuteronomio. Yo soy el que te doy la capacidad de hacer riqueza. Él es el que hace que tu semilla, que para ti tal vez es poca, se multiplique de manera abundante. Así que este versículo nos lleva a esperar con fe, no con incertidumbre, porque tu confianza no está en la tierra, sino en el Dios que te ha dado la semilla para ser sembrada, y esta semilla sembrada en un buen terreno, tendrás expectativa de cosecha. Así que Dios tiene el poder para multiplicar lo sembrado. Dios tiene el poder para suplir cada necesidad. Es más, ya lo hizo. Por eso Pablo declara: bendito y alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todo. Acá es más profundo, porque en Corintios está diciendo: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Filipenses 2, mi Dios pues suplirá, mi Dios, el Señor de tu vida, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador, mi Redentor, el Todopoderoso, el gran yo soy. Mi Dios, para que pueda suplir. ¿Por qué? Porque debe haber fe, esperar con fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, es decir, de aquellos que creen, que confían, que reposan, que se mantienen firmes, confiados y seguros y viven bajo los principios que Dios ha establecido en su palabra. Así que el autor de la carta a los Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, afirma que la única moneda que se acepta en el cielo es fe, porque nuestra vida de principio a fin es fe. Esto es una declaración absoluta. La frase es necesario implica una condición indispensable que debe haber en tu corazón. Así que esta palabra galardonador indica que Dios no solo ve, sino que paga. Él te multiplica. Sabe que cuando tengo conversaciones, fue el viernes, ¿cuándo fue, amor, que estuvimos trabajando acá? Ya se me olvidó. Bueno, esta semana que pasó, con tantas cosas. Tenía una conversación con uno de los hombres y le decía eso. O sea, tú tienes que tener expectativa de cosecha. Porque si tú vienes a esta casa, aquí, a dar de tu tiempo, tesoros y talentos, y no tienes fe, tienes un problema. Porque la palabra de Dios dice que aún un vaso de agua que nosotros demos en su nombre no quedará sin recompensa. O sea, ¿por qué le digo esto, amado? Porque Dios no es deudor de nadie. Esperar con fe es estar en paz, aún en medio del proceso, aunque no veas. Es estar en paz confiando en que Dios es el que da la semilla y que esa semilla sembrada en el buen terreno da su cosecha. Ahora quiero ilustrártela con la mujer, con Ana, una mujer que hasta ese momento solo había escuchado bullying y respeto. Y ella quería un hijo. Dice que lloró amargamente cada año. Religiosamente iba y ofrecía sacrificio amargamente. Pero hubo un año que ella abrió su corazón a Dios, le expresó su amargura y entendió y comprendió el principio de los hijos, que es muy fundamental. Muchos no han entendido este principio, le piden un hijo a Dios y ahora su vida gira alrededor de ese hijo. Muchos le piden un mejor trabajo, Dios se lo da y ahora su vida gira alrededor de ese trabajo. No te sirvo, no te doy porque no me alcanza, no tengo tanto tiempo. Pero Ana entendió y comprendió antes de tener ese hijo engendrado en el vientre de su madre físicamente, porque ya estaba establecido en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios había pensado en este caso a Samuel antes de la fundación del mundo. Cuando ella comprendió y entregó ese hijo a Dios antes de recibirlo, eso fue lo que hizo clic en su vida. Así que Ana oró y sembró una promesa a Dios: si me das un hijo, te lo entregaré. Escucha, lo entregó. Dice que ella lo destetó 4 o 5 años
fue destetado Samuel y fue llevado al templo. ¿Para qué? Porque ella lo entregó para el servicio a Dios. Así que cuando tú entregas con fe, tienes fe en que lo que estás poniendo, sembrando en las manos de Dios, va a tener una cosecha. Así que años de esterilidad no apagaron su fe. Ella esperó con fe y Dios le dio no solo a Samuel, sino 5 más. Ana representa a aquellos, escucha porque este tercero es muy hermoso. Ana representa a aquellos que aún con lágrimas siguen sembrando, pero siguen creyendo en que Dios es galardonador. Porque lo que tú siembras en el Señor con lágrimas, en el nombre de Jesús, tú lo vas a cosechar en Cristo con alegría y gozo. Y esto te lleva a lo cuarto, y esto es importante, este es uno de los principios fundamentales. ¿Alguien anotó los 3 primero? Cuando tú tienes fe, cuando tú siembras con libertad, cuando siembras con gozo y das con fe, te lleva a poder tener expectativa de cosecha. Por eso el título del mensaje, vive con expectativa. Vive con expectativa, hijo, vive con expectativa, porque Dios simplemente te ha dado a probar que Él puede entronarse en tu corazón, porque lo que has visto hasta ahora simplemente es el abrebocas de todo lo que ha determinado. En el nombre de Jesús, créele al Señor, que tu fe no sea limitada. Escucha bien, Laura, tienen que creerle más allá de lo que ha determinado en el nombre de Jesús. Por esos hijos que quieren, tienen que creer y declarar, creer, pon tus manos en el vientre de tu esposa, escúchalo, porque lo que Dios ha determinado es para la gloria de Dios. Así que lo cuarto es, recibe tu cosecha. ¿Qué hace un agricultor? Se prepara, ¿cierto? Un agricultor se prepara. Primero aró el terreno, lo limpió, suciedad, maleta, le colocan, hoy en día le colocan vitaminas al terreno, sacan la mugreza, la suciedad, el arado, y luego de que han sembrado, dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tú tienes que tener expectativa de cosecha. ¿Cuánto llevas sembrando en el Señor? Pero la palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no nos desmayamos. Y el verso 10 de 2 Corintios dice, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién da la semilla? Quiero que se enfoque en esto. Si quiere, léalo. El que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué da Dios primero? ¿Y qué debe hacer con esa semilla? ¿Y luego qué produce? No solo produce el pan, sino que provee, multiplica vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esa es la RB, pero mire la Nueva Traducción Viviente, es muy poderoso. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. ¿En quién? En nosotros. Así que Pablo escribe a los cristianos de Corintios animándolos a participar. Es más, ellos se habrían comprometido a enviar una ofrenda. Y lo que hace es que los anima desde la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cuando nosotros aquí tomamos diezmos y ofrendas, lo hacemos cada servicio, lo hacemos a la luz de la palabra. Aquí no se tuerce la palabra, aquí no nos interesa su bolsillo, aquí lo que nos interesa es que su corazón esté entronado en Cristo, porque si su corazón está entronado en Cristo, tú simplemente vives esto. Así que Dios mismo es el proveedor, tanto del recurso como del resultado. ¡Wow! ¿Quién da el recurso? Dios. ¿Quién multiplica? Dios. ¿Quién te da la capacidad? Dios. Por eso Moisés dice a través de Deuteronomio que Él es el que nos da la capacidad de hacer riqueza. Así que el corazón de este mensaje es la fidelidad a Dios para recompensar el corazón generoso y obediente. Cuando tú eres fiel a Dios en todo tu tiempo, tus tesoros y talentos, tienes que tener expectativa de cosecha. Así que Pablo no solo enseña que Él da la semilla, sino que también nos enseña que Dios garantiza el fruto. Dios es quien multiplica la semilla. Dios es quien sostiene nuestro pan. Dios es quien produce una cosecha abundante, no solo de bendición material, sino de justicia, gratitud y generosidad en cada corazón. Aquí hay algo importante, iglesia. Dios no se olvida de la semilla que tú has sembrado con fe. Aleluya. Esto te lo voy a sustentar bíblicamente, porque la cosecha no siempre llega en el tiempo que nosotros queremos. ¿Cuántos dicen amén?
¿Hay alguno que lleve años esperando algo? Ahorita se me levanta alguna mujer, ay pastor, llevo 20 esperando ese morenazo. Tranquila. No eres tú, ¿verdad, Jenny, o sí? Si no, oramos de una vez. Pero quiero decirte que Dios no se mueve por el tiempo natural de este mundo. Llevas 11 meses sembrando, Bethsaida, ten expectativa de cosecha. Richard, llevas 11 años sembrando incansablemente con lágrimas, ten expectativa, hijo. Porque Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo, de muchos días, lo hallarás. Esa es la Reina Valera, pero mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancia. ¿Usted le haya sentido ilógico a esto? ¿Sabe que cuando yo era niño, yo cogía migajas de pan y me iba a la orilla del río y me gustaba tirar migajitas de pan para ver luego los peces cómo comían? Cuando tú echas el pan sobre las aguas, eso que tú lo ves allí como una materia se termina deshaciendo por el agua. Lo que quiero decirte con esto, este versículo está cargado de simbolismo. Echar tu pan sobre las aguas, Olga, parece a primera vista una acción inútil, pero en el contexto hebreo puede entenderse que es dar generosamente. Aunque parezca que no habrá retorno inmediato, te digo en el nombre de Jesús, que cuando tú echas tu vida, tiempo, tesoros en las manos de Cristo, la cosecha llega porque llega. Después de muchos días lo hallarás. Habla del retorno inesperado de una semilla aparentemente perdida. Es una metáfora de sembrar en fe, aunque no vea resultados inmediatos, confiando en que Dios hará retornar todo lo que Dios ha dispuesto en tus manos. Así que la semilla no desaparece, sino que es transformada, porque la recompensa de Dios puede tardar, pero siempre llega. La recompensa de Dios siempre llega. Tú no estás determinado por la realidad que estés viviendo, eso es limitado. Tu vida está determinada por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Para que comprendas esto último, te lo voy a ilustrar con un hombre que había trabajado toda la noche y no había pescado absolutamente nada. Y te voy a hablar en este caso, de Pedro. Pedro en Lucas capítulo 5 había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Jesús le pidió que echara la red otra vez, pero antes de echar la red, mi Jesús primero se subió a la barca. Escúchalo, porque no se trata de la cantidad que tienes en tus manos, sino de quién te la ha dado y en las manos de quién está. Así que Pedro le dijo, Señor, pero he pescado toda la noche, pero en tu nombre la echaré. Así que Jesús le pidió, echa la red otra vez. Aunque parecía una pérdida de tiempo, Pedro sembró obediencia y obtuvo una cosecha milagrosa de peces. Así que Pedro no solo recibió peces, sino un nuevo propósito, ser pescador de hombres. Lo que te digo con esto es, la obediencia sembrada produce cosechas que tarde o temprano y en el momento indicado, porque ni siquiera llegan después. Quiero decirte que las cosechas de Dios llegan en el momento indicado. Iglesia, hoy Dios te llama a salir de la mentalidad de escasez y entrar en la expectativa de cosecha. Porque la cosecha no es una fantasía religiosa, es una promesa bíblica centrada en la persona del Señor Jesús. Así que siembra con libertad como Abraham, da con gozo como la viuda de Sarepta, espera con fe como Ana para que puedas recibir y recibe tu cosecha como Pedro. Porque el Dios que da la semilla también es el sembrador de la cosecha. Para concluir, así que vive con expectativa. ¿Cuántos viven con expectativa? ¿Cuántos dicen a partir de hoy, Señor, vivo cada día, cada instante, cada segundo de mi vida con expectativa? No vivas por emoción, sino que vive por convicción en su palabra, en lo que Dios dice en su palabra, en lo que está escrito, en lo que ha determinado. Y te lo dije cuando introduje la enseñanza. Mi Dios, pues,
suplirá conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega porque llega. Bendito y alabado el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. El bien y la misericordia de Dios te seguirá todos los días de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tu vida, tu verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y si tú comprendes esta verdad, vives en el gozo, en la plenitud y en el deleite de Dios. Oh, Señor. Concluyo diciéndote, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no desmayamos.